¿Y a ti qué tal se te dio, Xavier? El de picaña. El de picaña, estamos hablando con los Sí, que hemos ido ahí a bien. ese duelo de picaña. Es que generalmente son todos iguales. Yo siempre hago lo mismo. Salgo con los de delante. Tienes Sí. bueno, la idea ya premeditada. Intento no reventar Sí. y en bici no moverme de donde estoy. Y luego en la última carrera a pie intentar irme. Sí. Entonces casi para ti también están siendo una sorpresa. Llevas este último año que ya corres delante de Lluís. Y entonces, no sé si estoy notando que es para ti casi incluso una sorpresa. Estás haciendo lo mismo, por ejemplo, en cuanto a... Sí, preparación física sí. Como corres, las planteas igual que el año pasado y sin embargo ahora te las estás llevando. ¿También te sorprende a ti o qué? Sí, la verdad es que sí que me sorprende, pero es lo que te comentaba antes. Si haces lo que te gusta, yo creo que al final te tiene que ir bien. Y no siempre vas a estar igual. Lo que te pasa en casa, en el trabajo, en los estudios, también afecta. Exactamente. Y ahora que estoy más centrado, pues lo hago todo mejor. Sí. ¿Cómo estamos atacando ya últimamente el Dualdón de Ontillén, campeonato autonómico, que se va a realizar aquí, 10 de marzo, inscripciones abiertas, se va a hacer próximamente, bueno, se hará una presentación, pero podemos decir ya alguna cosa, ¿no?, de ese Dualdón. Sí, bueno, y sobre todo animar a todo aquel que le guste, que tenga pensado o quiera participar, pues que se inscriba, que tenga una buena oportunidad de hacer una prueba importante en su pueblo. Toda la gente no lo puede decir. Y a todo aquel que no quiera o no pueda participar también puede ir a verlo. Se celebrará en el polideportivo. La carrera a pie transcurre por la zona del Yombo y el circuito de bicicleta sube el Portichol, baja hasta Hielo, da media vuelta y vuelve a subir el Portichol por Ayelo hasta el polideportivo, donde se volverá a realizar el último segmento de carrera a pie. Es un dualdón duro. Eso te iba a preguntar. Tengo, bueno, entendido de que es un dualdón que merece la pena en cuanto a la organización y demás, pero que es duro, para los que se atrevan a hacerlo. Sí, la verdad es que es un dualdón duro. El Portichol. Subir el Portichol por los dos lados lo hace duro. Y la carrera a pie también está la Cuesta de las Carmelitas, que se sube 6 veces, que también se hace dura. Sí, bueno, Xavi, ¿cómo te planteas tú esa prueba? No sé, supongo que participaréis, creo que, bueno, a ver si superáis los 25 inscritos, creo que había en el año pasado. ¿Y qué tal te planteas el dualdón aquí en Ontillén? Recordemos siempre, 10 de marzo, aquí desde el polideportivo. Ahora hablamos de las inscripciones y demás. Pues yo me lo planteo... Todo es igual. No, este es especial, es el objetivo de la temporada. Sí. Y pues a darlo todo. Lo he preparado mucho y ya estamos a falta de 2 semanas y poco. Y pues eso, vendrá mi gente, estarán aquí todos y quiero hacerlo bien y quiero demostrar que puedo estar delante. Exactamente. ¿Eres conocedor de qué rivales pueden venir? Sí. Las inscripciones ya están prácticamente al día. Habrán unos cuantos que no podré con ellos. Pues Emilio Bayo, que es de mi categoría y está ganando últimamente todos los dualdones. Rubén Galván, que es ciclista profesional, ganador en Bañeres de Orihuela. Y pues hay otro ciclista profesional, pero no sé el nombre. Manuel Lloret Zaragoza. Como es Lluís más veterano, seguramente lo habrá visto. Ex ciclista profesional del Kelme. Sí. Y a partir de ahí seguro que hay gente que también va. De todas formas, tú cuentas con la motivación extra que supone correr aquí, o sea, hacer el dualdón aquí, ¿no? Y el Portichol, como yo vengo del ciclismo, lo he frecuentado desde pequeño y es como mi segunda casa. En este caso venís los dos del ciclismo, tú también, Xavi, y tú, Lluís, también, También venías del mundo del ciclismo, del atletismo, del fútbol, pasaste por el fútbol. Correcto. Y en cuanto a tu caso, lo dejaste durante 10 años y lo has vuelto a retomar, como ejemplo para la gente que piensa, yo no puedo hacer esto. Se puede, ¿no? Sí, por supuesto. Perfectamente. Incluso hay gente que empieza en el mundo del deporte a edades bastante tardías. Hay gente que empezó a hacer deporte con 40 y pico años, incluso con 50 y pico. Y yo conocí, por ejemplo, un compañero mío de Játiva, bueno, compañero de viaje en el Ironman de Lanzarote, de Játiva, que tiene 63 años, empezó a hacer deporte con 55, 56, ya lleva 7, 8 Ironmans. Es decir, que nunca es tarde
para empezar con el deporte. Y con el duatlón, el triatlón, tampoco se pueden avanzar, sí. Porque hay duatlones más cortos, lo que se llama sprint, Xavi, Luis, que bueno, no son distancias del todo que no se puedan realizar, ¿no? Sí, el duatlón sprint son 5 kilómetros a pie, 20 en bici y 2,5 kilómetros finales de carrera a pie. Yo pienso que es una distancia que para cualquier persona que esté medianamente bien y haga de vez en cuando algo de deporte regularmente, puede hacerlo sin problemas. El duatlón de Ontinyent es campeonato autonómico de distancia corta. Sí. Pero con duda, hay algo por ahí. Sí, vamos a ver. Es que la distancia corta, mal llamada distancia corta, porque es la distancia larga. En los duatlones está la distancia sprint, que es la mitad de la corta. Esto viene porque el triatlón empezó con la distancia corta, que es la que ahora se llama olímpica, y el duatlón de la misma distancia, nosotros localmente lo llamamos duatlones olímpicos, pero el nombre oficial es duatlón corto, que no es la distancia más corta. Luego están los duatlones de sprints, que son más cortas que el duatlón corto. Es un poco pero se llama duatlón cortos, pero no es... Entonces, ¿cuál es la distancia de Ontinyent? 10 kilómetros a pie, 40 de bici y 5 a pie. Y 5 a pie. El doble que un duatlón sprint. Exactamente. Por eso también, sí. Por eso lo del duatlón corto, entre comillas. Por eso yo te lo he contado. Bueno, el campeonato se llama así, el Campeonato Autonómico de Duatlón Corto, y ya vemos que es corto, pero que yo tan solo lo que quiero es animar un poco a la gente, quizá que no se dedica a ello. No sé, supongo que igual habrá que estar federado por ser campeonato autonómico. No. O hay también otra... En las inscripciones había plazo donde los federados tenían preferencia sobre los no federados, pero ese plazo ya ha terminado. A día de hoy ya se pueden inscribir tanto federados como no federados. Pues o incluso federados de otras comunidades autonómicas también pueden. Eso es lo interesante, para animar a la gente de Ontinyent, de la comarca, Xavi y Luis, que vengan, que participen. Y sobre todo, pues también te gustará que vamos a ver si vas ahí encabezando, que haya mucha gente viéndote, ¿no? ¿Sabes? Sí, porque si al final corres y nadie te dice lo bien que lo haces, no tiene gracia. Bueno, luego te traemos aquí a la tele y ya no. No sé si nos puedes contar algún detallito de alguna cosa del duatlón en cuanto a premios, en cuanto a dorsales significativos de gente que va a venir. Hombre, los que van a venir más importantes los ha comentado Xavi, dos exciclistas profesionales como son Rubén Galván y Manuel Lloret Zaragozí. Luego también he visto inscrito a Emilio Aguayo, que el año pasado quedó segundo. He visto a Javier Andrés de la Esperanza, que también es un muy buen duatleta, segundo en Picaña. Es un campeonato autonómico, vendrá lo mejor, en teoría lo mejor de la Comunidad Valenciana. El que no viene es o porque está lesionado o porque tiene otro objetivo este año. Porque en este mundo cada uno tiene sus objetivos. Pero en general vendrá de lo mejor de la Comunidad Valenciana. Y, incluso también he visto, una descripción de un vasco que le he estado mirando por internet y no es malo. Sí, has estado haciendo... He mirado una descripción, he visto un vasco... ¿No será veterano? No, creo que no. Creo que es de la categoría absoluta. Eso es una broma, porque lo estás contando tú porque es de esa categoría. En cuanto a los inscritos a nivel local, ¿sabes? Los inscritos del Prosolia Triatlón, ¿qué número superamos? No lo sabéis, sí. Como nosotros organizamos, no podemos participar. Solo participarán 3 o 4 que a día de hoy yo al menos no lo sé. Xavi seguro, y el resto al menos yo no lo sé. Lo he comentado, sí, porque vosotros sois parte de ahí de la organización, recae, Xavi, tú tienes que explotar aquí, tienes que competir, tienes que hacer ese campeonato autonómico. El resto pues quizá está ahí un poco trabajando. Hay otras pruebas importantes, como es el Valencia Triatlón. No sé si podéis hablar así un poco a nivel genérico de lo próximo que vais a hacer, los próximos sitios donde os vamos a encontrar inscritos. Xavi, por ejemplo. Yo el próximo objetivo que tengo esta semana que viene en Moncada, y a partir de ahí Ontinyent, y luego ya escucharé el cuerpo y lo que me diga, si me pide competir, competiré, y si no, levantaré un poco el pie porque llevo muchas competiciones acumuladas y
y tampoco es cuestión de explotar. Sí. Allí en esta prueba de Moncada también van a hacer una prueba escolar, una prueba muy bonita que van a hacer para los peques, para que crear afición de este mundo, y hay dorsales interesantes en la prueba absoluta, en la prueba de Moncada. ¿Y tú, Lluís? Yo pues participaré en el resto de pruebas de la Liga de Club de la Comunidad Valenciana. Luego estoy inscrito pues a varias pruebas. Estoy inscrito al duatlón de Sueca, al triatlón de Elche, el triatlón de Canet, el Valencia LD, triatlón de Antella y otro triatlón de Antella que hacen en octubre. La gran mayoría son de pruebas de media distancia o un poco menos. Antes, que no se nos olvide hablar de un compañero vuestro que está inscrito, ¿no? A Victoria. Sí. Estamos hablando de un Ironman. Sí. Lo comentamos, que también hay que hacer referencia a él. Correcto. Hombre, en el Prosolia Triatlón desde el año 2007, todos los años ha habido alguno del club que ha hecho un Ironman. Incluso ha habido años que hemos llevado a 5 o 6 a hacer un Ironman. Este año, Vicente Granero, de momento, es el único que está inscrito a hacer un Ironman, el Challenge de Vitoria. De Vitoria. Y hay otro compañero en espera. Y luego hay otro compañero que es Alberto Peralta, que también está, según me dijo, en lista de espera para el Ironcat. También está Alberto en lista de espera para venir aquí, a ver si lo podemos traer. También estaba ahí a punto. Pues nada, por mi parte nada más. Pues hemos hablado un poco de las últimas cuestiones que habéis hecho, el duatlón de Ontillén, campeonato autonómico, 10 de marzo, es importante, y pues también un poco de la buena vida que tiene el Prosolia Triatlón en cuanto a pues a la gente que estáis ahí haciendo cosas. Si queréis añadir alguna cosa más o animar para que la gente vaya o bien a competir o a ver este duatlón, Xavi. Yo, pues nada, que la gente que quiera participar, que participe. El de aquí es especialmente duro, pero fomentar un poco el deporte, que aporta unos valores que luego a la vida cotidiana se pueden aplicar. Y poco más. Exactamente. Y Lluís, ¿qué nos cuenta en cuanto lo mismo, a esos temas? Que la gente se anime a ver el duatlón, verá un deporte, en mi opinión, bonito. Y quien quiera participar, pues que participe. Incluso quien se quiera animar a participar en este tipo de pruebas. Que las hay para todos los gustos. Las hay de todos los colores, desde distancia mini sprint, pues igual nadan 200 metros, 7 kilómetros de bici y 1 kilómetro a pie, hasta el Ironman. Exactamente. Pues hoy aquí en MK Televisión, hemos estado hablando con Xavier Gironès, que un sub-23, está haciendo podio en todas las últimas pruebas, que dentro del ranking en muy buena posición, las pruebas de duatlón. Y pues también a Lluís Guerola, que es todo un Ironman, que le gusta mucho irse ahí a las Islas Canarias, no hemos hablado de eso, hacer tus pruebas de Ironman. A los dos, muchísimas gracias, al Prosolia Triatlón, por traer el campeonato de nuevo, el campeonato autonómico aquí a Ontinyent, y nada, seguiremos la pista a todas aquellas cosas que hagáis por aquí. De momento, pues nada más, el programa de deporte llega hoy hasta aquí, hablando con los amigos del mundo del triatlón. Pase buena noche, hasta mañana.